Las últimas palabras de mi esposo fueron una acusación. Nathan me culpó de su muerte mucho antes de que ocurriera por su propia mano. Nathan siempre fue así, en vida y en la muerte, siempre buscando alguna forma de hacer que sus errores fueran culpa de alguien más. Usualmente era mía. No te importó lo suficiente, Ivy. Esto es tu culpa. De una u otra forma, él tergiversaba las cosas hasta que yo estuviera de rodillas, pidiéndole perdón. Sus últimas palabras fueron intencionales, un último intento desde la tumba, una garantía de que yo jamás sería libre. Su muerte fue mi culpa y jamás me dejaría olvidarlo. La muerte se aseguró de tener la última palabra, una discusión ganada y cerrada para siempre. Estábamos en medio de un divorcio complicado cuando sucedió. Nathan se quedó con el departamento de renta controlada. Yo dormí en el sofá de una amiga. Honestamente, no me importaba. Las fibras ásperas del sofá se sentían como libertad, algo que no había tenido en mucho tiempo. El punto real de discordia era nuestra perra, Piper. Eso y el hecho de que Nathan no creía en verdad que yo quisiera divorciarme. Él pensaba que yo solo quería probar un punto. Mientras él esperaba que yo recuperara el sentido, usaba a Piper como una forma de manipularme. Mi corazón se rompía cuando se negaba a dejarme verla. En los escasos días que me lo permitía, Nathan se aseguró de recordarme que era un acto de benevolencia. Mi paciencia para su estupidez solo duró 1 año y medio desde el matrimonio antes de que empezara a buscar formas para escapar de ahí. La idea de un divorcio era suficiente para hacer que los bancos de la iglesia bullieran de escándalo, algo que yo quería evitar a toda costa. Lo sobrellevé y toleré hasta que las estupideces de Nathan pasaron del abuso emocional al físico. ¿Cómo fue que llegué a ese punto? Mi respuesta no es una sorpresa. Ignoré las banderas rojas. Cuando nos conocimos, Nathan tenía 28 años y yo 18. Estaba ansiosa por demostrar que era una adulta. Nathan era un hombre atractivo, aún más por su aparente madurez. Su posesividad inicial era halagadora. No me di cuenta que él realmente me consideraba un objeto de su propiedad hasta que ya estábamos casados. Con el divorcio en marcha, yo estaba realmente feliz. Mi vida estaba lejos de ser perfecta, pero la sensación de deshacerme del yugo y volver a ser yo misma era estimulante. Si tan solo pudiera irme con una sola cosa, quería que fuera Piper. Nathan se rehusaba a renunciar a su potestad, alegando que yo era demasiado irresponsable e inestable para mantenerla. No estaba dispuesta a dejarlo ganar una vez más. Formé un plan para recuperar a mi perra a cualquier costo. Nathan no se lo esperaba, pero yo también era capaz de engañar. Sabía lo que él había anticipado y, francamente, ya no tenía mucho orgullo. Cuando estuve lista para hacer mi movimiento, no dudé en humillarme. Lo dejé pensar que había ganado, apareciendo una mañana llorando en la entrada del departamento. Le rogué que me dejara regresar. Cometí un error. Mantuve mi cabeza baja de forma sumisa. La teatralidad era necesaria. Una discusión en la puerta no resolvería nada. Si yo demostraba algún signo de que no estaba ahí por él, solo me encontraría con una puerta cerrada en mi cara. Apenas capaz de contener su presunción, Nathan me dejó entrar. Inmediatamente su sermón empezó. Me condujo a la sala alegremente. Mi futuro exmarido amaba tener la razón. Lo amaba tanto que podría haberme perdonado fácilmente, si realmente yo estuviera ahí para reconciliarnos. Tomé unos pañuelos desechables y me limpié mi cara mientras seguía llorando. Había llorado tanto a lo largo de los años, un llanto profundo, no del tipo bonito que se ve en televisión. Mi cara se pone roja e hinchada en 10 segundos. No es algo que puedas fingir, por lo que esconder mi cara era la única forma de garantizar que Nathan no lo notase. Hablemos de lo que debe cambiar para que esto ocurra. Te dejaré regresar, pero tendrás que esforzarte más. Nathan se regodeaba. Sus palabras sonaban ensayadas. Tomó un bloc de notas con una lista de demandas, la prueba de que esperaba mi regreso. Conociéndolo, me haría firmarlo una vez que aceptara los términos y no me dejaría hacer este espectáculo otra vez. Fingí que estaba demasiado alterada para escuchar. Me incliné hacia adelante, escondiendo mi cara entre mis manos con un estallido incomprensible de disculpas que no sentía. Piper ya se había acercado con sus piernas cortas y rechonchas, dándole a mi rodilla una lamida reconfortante.
La corgi compró mi actuación tan fácilmente como lo hizo Nathan. Me agaché para acariciarla, incapaz de resistirme. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que la vi. Nathan suspiró, arrojando el bloc de notas sobre la mesa de café, haciendo un ruido sordo. No estaba enojado. Después de todo, creía que había ganado, pero su paciencia se estaba agotando. «Voy a prepararnos un chocolate caliente», dijo. «Trata de calmarte, por favor. Esto es vergonzoso. No quiero que los vecinos te oigan llorar otra vez». Sin importar que él fuera siempre la razón de mi llanto, añadió: «Nos estás haciendo lucir peor de lo que ya nos has hecho ver. Desearía que tuvieras más autocontrol, pero ya llegaremos a eso. Las cosas se pondrán mejor, para los dos», dijo con tono autoritario, pero las comisuras de su boca denotaban una sonrisa mal disimulada. Sin importar lo que dijera, él estaba encantado. Lo supe sin necesidad de mirarlo. Escuché a Nathan pararse, pavoneándose victorioso por el pasillo. Eso era justo lo que yo estaba esperando, un momento a solas. Entonces hice mi jugada. Recogí a Piper y salí por la puerta principal. Mi amiga Nadine era mi conductora de escape y pisó el acelerador tan pronto me subí al automóvil. Escapamos en una sinfonía de llantas chirriantes y el ritmo de mi corazón acelerado. Lo habíamos logrado. Tenía a Piper y había salido de ahí sin un rasguño. No podía evitar sonreír, abrazando contra mi pecho a una desconcertada pero emocionada corgi. Nathan me había subestimado. La victoria era dulce. «Eso fue impresionante», Nadine exclamó, eufórica una vez que le conté la historia de regreso en su departamento. Estábamos todas acurrucadas, a salvo en su sala mientras ignorábamos una serie de Netflix en la pantalla delante de nosotras. «¿Impresionante?», resoplé. Todo lo que hice fue llorar hasta que él se fue de la habitación. Entonces agarré a Piper y corrí. No hay nada de impresionante en eso. Hacerle frente a ese idiota es un logro impresionante. No intentes restarle importancia, Ivy. Con todo lo que has pasado, tienes agallas. Su sonrisa era contagiosa. No pude evitar sonreír también, pero aún quedaba una preocupación persistente en mi estómago. Aún no había terminado. Esa noche, Nathan me llamó una y otra vez. Cuando no contesté sus llamadas, empezó a dejar mensajes. No lo bloqueé. Siempre guardaba sus mensajes para usarlos en la corte. Los mensajes pasaron de la molestia a la furia, e incluso a la súplica. Fue impresionante al principio, porque nunca antes lo había escuchado llorar. No me hizo feliz, me hizo sentir incómoda. No pude evitar escucharlo, impulsada por una curiosidad mórbida y masoquista. Luego vino el mensaje de voz final. Ya no lloraba ni gritaba. Sus palabras eran perfectamente llanas y seguras. «No te importó lo suficiente, Ivy. Esto es tu culpa». Su voz tenía un tono de ultimátum, pero solo me reí. Estaba acostumbrado a hacer demandas, estaba acostumbrado a que lo obedeciera. Ni siquiera se molestó en seguir con una amenaza. Por un momento, creí que era libre. Sus palabras ya no tenían poder sobre mí. No sabía que estas serían sus últimas palabras para mí. Sus últimas palabras para alguien. Recibí las noticias en la mañana. Nathan había muerto. Un disparo autoinfligido a la cabeza. ¿Es muy malo que mi primer sentimiento fuera de alivio? La policía dictaminó suicidio en un tiempo récord, en parte gracias a la nota que él me dejó. Me negué a leerla. El mensaje de voz final de repente tenía una perspectiva desconcertante. Una sensación que no me podía quitar de encima. Nathan había tenido la última palabra. No había nada más que yo pudiera decir. Quedé soltera sin necesidad de un divorcio. Obedientemente me ocupé de las consecuencias. No sonreí. No era una victoria. Aproximadamente un mes después de su muerte, me mudé nuevamente al departamento que habíamos compartido. Estaba reacia, pero sabía que no me podía quedar en el sofá de Nadine para siempre. El viejo departamento era una inquietante colección de malos recuerdos. Traté de arreglar eso. Me deshice de todo.
Usé mis ahorros para comprar nuevos muebles, intentando hacer que el departamento luciera y se sintiera completamente diferente. No funcionó, porque Nathan jamás se fue. Lo escuché, lo sentí, pero nunca lo vi. Eso fue suficiente para mantenerme en negación. Volví a caer en un patrón de racionalizaciones obstinadas, justo como las que tenía en nuestro matrimonio. Por las noches, Piper ladraba a algo invisible. Escuchaba pasos que crujían arrastrándose por el pasillo, un paso lento y deliberado, como un depredador esperando a ser visto. El edificio debe haberse estado asentando. Me cubría con las cobijas, tratando de ignorar el peso opresivo de la ansiedad mientras me acurrucaba en las sábanas. La negación no impidió que los pasos se acercaran cada vez más a mi figura acobardada. A los pies de la cama podía escuchar la voz de Nathan, sus palabras mezcladas con las sombras, un tapiz de dolor. No te importó lo suficiente, Ivy. Esto es tu culpa. Un paso seguía a cada sílaba, el colchón deformándose bajo su peso, mientras se metía bajo las sábanas. Tenía que estar imaginando cosas. Me dije a mí misma que era la culpa que ni siquiera debería estar sintiendo. Se lo dije en un susurro vacilante, pero eso solo lo hizo reír con incredulidad ante mi descaro. Era peor cuando no se reía. Podía sentir sus dedos agarrándome, sujetando mi garganta con manos invisibles. Estaba paralizada del miedo, jadeando mientras su lengua trazaba el contorno de mi cuerpo, dejando un rastro helado de saliva pútrida y mi propio sudor frío. El tiempo siempre parecía más lento en esos momentos. No podía moverme, pero su agarre no era lo suficientemente fuerte como para evitar que gritara. «Tú te hiciste esto a ti mismo», se convirtió en el mantra que gritaba en medio de la noche, todas las noches. Una oración antes de que el sol comenzara a ocultarse, medicinas, meditación, nada de eso ayudó. Estaba embrujada, el terror acechando en cada sombra y sonido inesperado. Llevaba un collar de huellas dactilares y moretones alrededor de mi cuello. Mis noches se volvieron cada vez más difíciles de explicar. Lo dejé de ver cuando me desperté una mañana y encontré un anillo bajo mi almohada, mi anillo de bodas, abandonado desde hace mucho tiempo. El anillo era una argolla sencilla de oro, grabada con mi promesa rota. Por siempre tuya. Lo arrojé por el inodoro, con un poco de vómito inducido por estrés y tiré de la palanca. Pero ese no fue el final. El anillo apareció debajo de mi almohada la mañana siguiente, dentro de una mancha de agua pestosa y una huella de una mano sucia justo al lado de donde había estado mi cabeza. Los siguientes días fueron una repetición de lo mismo, alternando métodos de eliminación. Sin importar lo que hiciera, el anillo seguía apareciendo, hasta que un día no apareció debajo de mi almohada. El momento de alivio se vio interrumpido rápidamente. Estaba en mi dedo anular izquierdo. No podía deshacerme de él, sin importar cuánto me esforzara por hacerlo. Intentarlo solo empeoró, tensando mi piel que comenzó a hincharse y decolorarse. No se detuvo, incluso después de comenzar a cortarme la circulación. El metal cortó mi piel, la sangre se filtró en pequeñas líneas que corrían por mi mano y mi brazo mientras trataba de conducir al hospital. El oro era inquietantemente frío. Incluso cuando mi piel brillaba de un tono rojizo, mi anillo de bodas permaneció inmaculado, brillando sin una gota de sangre. No se detuvo, aun cuando dejé de resistirme y estacioné mi coche en medio del tráfico, gritando de dolor. El anillo continuó cortando mi dedo hasta que éste se desprendió por completo. No fue sino hasta que mi dedo se cayó y rodó debajo del asiento del conductor que el dolor desapareció, dando paso a un hormigueo entumecedor. Terminé el viaje al hospital, logrando encontrar mi dedo perdido, pero no el anillo. Este había desaparecido. El dedo no se pudo volver a unir. Si bien no era una herida que amenazara mi vida, la pérdida de mi dedo anular era simbólica, era un mensaje. Nunca me volvería a casar nuevamente. Aún le pertenecía a Nathan. El anillo no volvió a aparecer después de eso, pero no podía quedarme quieta y esperar a que Nathan encontrara nuevas formas de herirme.
Sabía que lo haría, porque mientras más intentara ignorarlo, más se enfadaba. Sin ninguna otra opción, fui a la iglesia. Parecía tonto incluso para mí, pero no sabía a quién más acudir. Cuando la misa terminó, esperé pacientemente a que la congregación se dispersara. Mantuve mi cabeza abajo, sin hacer contacto visual con nadie. No quería que mi situación se convirtiera en un chisme, por lo que no hablaría hasta que todos se hubieran ido. Exceptuando un par de ocasiones, nunca había hablado con el padre Dan. Aunque asistía fielmente a todas las misas dominicales, nunca me había sentido cómoda pidiéndole ayuda directamente. Por supuesto, podría haber usado su ayuda hace mucho tiempo. Asumir la responsabilidad de mis errores y aguantar no había terminado bien. El padre Dan se dio cuenta de mi presencia, tomando asiento a un lado mío una vez que la iglesia quedó en silencio. Sus ojos eran cálidos, su cara estaba marcada por años de genuina alegría y tristeza. Él era un hombre que lo había oído y visto todo. Siempre lo había encontrado intimidante. Él no era exactamente lo que te imaginabas cuando pensabas en un sacerdote. Era desaliñado, con las manos callosas y la piel siempre quemada por el sol. No estaba segura de cómo encontraba tiempo de broncearse, y mucho menos para hacerlo en exceso. Una vez que estuve segura que estábamos solos, le conté todo lo que había pasado desde que me había mudado nuevamente a mi antiguo departamento. No me contuve, descubriendo que era sorprendentemente fácil ser honesta con él. Le mostré mi mano izquierda. Me faltaba un dedo. No lloré, y él no me interrumpió ni una sola vez. Escuchó en silencio mi historia completa, sin juzgar. «Esto no es tu culpa», me dijo una vez que se había asegurado que había terminado. Sonreí cansada cuando dijo eso. Sonaba mucho más convincente viniendo de un sacerdote. «¿Dónde está su cuerpo?» El padre Dan se estaba poniendo manos a la obra. Estaba sorprendida, pero le respondí. «Fue enterrado en el cementerio Memorial Park». Lo miré mientras se dirigía a su oficina, solo para regresar con una pala y lo que asumo era una vieja Biblia. «Padre, ¿podría explicarme antes de que tenga una idea equivocada al respecto?» Me reí nerviosa mirando la pala. Él sonrió, no del todo sorprendido por mi reacción. Respondió con decisión, hablando lentamente, como lo haría alguien que ha explicado lo mismo 1000 veces. «Su cuerpo necesita ser incinerado», explicó. «Desafortunadamente, dado que él está enterrado», asintió hacia la pala a modo de explicación. «También anularé el matrimonio. Asumo que los tribunales no consideraron necesario emitir un decreto de divorcio tras su muerte». No lo hicieron. No había necesidad. Hasta que la muerte nos separe, ¿cierto? Excepto que Nathan no se había separado después de todo. Sentí como las lágrimas se acumulaban en mis ojos intentando salir, pero me las arreglé para mantenerlas bajo control. «Eso es poesía. La muerte no es el final. Es un inicio. Si tú estuvieras felizmente casada, ¿realmente querrías separarte de alguien solo porque has muerto?» «No», admití, aunque consideraba un enorme sí. Si estuviera felizmente casada, tengo la autoridad para anular el matrimonio en ese caso, debido a las circunstancias especiales. Eso no cortará su conexión por completo, pero el fuego purificador lo hará. No pretendí entender, pero tenía esperanza. Sin más dilación, nos dirigimos al cementerio Memorial Park. Se sentía como el montaje de un mal chiste. Un sacerdote y una viuda entran en un cementerio. Solo que ninguno de nosotros estaba riendo. Sin embargo, por primera vez desde que las apariciones de Nathan empezaron, me sentía a salvo. El padre Dan saludó al jardinero mientras atravesábamos la puerta. El jardinero devolvió el saludo sin pestañear cuando nos vio con una pala visiblemente a cuestas. Mis temores de que seríamos atrapados resultaron rápidamente infundados. Esta no debe haber sido la primera vez que el padre Dan tenía que hacer esta clase de servicio. Era pleno día, pero eso no parecía ser un impedimento. Nadie nos molestó. «¿Esto es correcto?», me mordí el labio, mientras lo veía cavar firmemente en la tierra que cubría la tumba de Nathan. Me sorprendió ver a un sacerdote haciendo este tipo de trabajo pesado. Cuando le ofrecí mi ayuda, no me lo permitió. El padre Dan fue muy considerado conmigo.
deteniéndose en su labor cada cierto tiempo para ofrecerme palabras amables o tranquilizadoras, incluso cuando su respiración se volvió más difícil debido a la tarea que tenía entre manos. Luce muy tranquilo. ¿Ya había hecho esto antes? Finalmente, me sentí lo suficientemente cómoda como para conversar. Muchas veces, desafortunadamente. No te preocupes, esto no es ilegal. Tú eres la viuda y tienes la autoridad que nos permite hacer esto. Respira, Ivy. Me miró con sus ojos atigrados y una sonrisa compasiva. Es solo que... no sé. Mi reacción debe haber sido muy común, porque él estuvo tranquilo y calmado en todo momento. Siempre que veía al padre Dan desde mi asiento en las misas dominicales, había creído que era un hombre severo y serio. Ahora me daba cuenta de lo mal que había juzgado su carácter. Una vez que hubo desenterrado el ataúd, me hizo entrar a la tumba, donde leyó un pasaje de su Biblia. Todo lo que yo tenía que hacer era repetir después de él, con mi mano sobre el ataúd cubierto de tierra, pronunciando cada sílaba con cuidado, a pesar de que no estaba en un idioma que yo entendiera. Con eso, yo era libre. Era tan sencillo que casi quería reír, mucho más fácil que cualquier cosa que yo hubiera podido esperar de una corte tribunal. Mantuve mi distancia mientras él salaba y quemaba el cuerpo, añadiendo un extraño polvo negro que traía en una bolsa de tela amarrada al cinturón. Traté de ignorar el olor y el sonido de la carne quemándose. No fue agradable, menos aún por el estado de descomposición en que se encontraba Nathan. Me negué a irme, incluso con la seguridad de que no necesitaba quedarme ahí. Precisaba el cierre, así que esperé mientras el fuego ardía con un calor y brillo anormal, observando una columna de humo negro levantarse dramáticamente hacia el cielo, como si Nathan nos estuviera levantando el dedo de en medio. La idea no me asustó, me hizo sonreír burlonamente. No fue sino hasta que el cuerpo se redujo a cenizas que me atreví a mirar dentro de lo que quedaba del ataúd. Casi no me sorprendió ver 2 anillos de oro, impecables y brillando entre las cenizas, nuestros anillos de bodas. El padre Dan los recogió a pesar de mi protesta inmediata. Dado que había perdido un dedo, era normal que estuviera renuente a verlos en la mano de alguien. Sobrantes como estos tienen su utilidad en la iglesia, me aseguró. No te preocupes, si la maldad de Nathan atada a esta tierra por más tiempo, se vuelven inertes. Aunque no me sentía completamente convencida, decidí creerle. Esta no era la primera anulación marital post-mortem que él había hecho. Ni siquiera quería saber qué otras cosas había hecho o con qué frecuencia las hacía. Algunas cosas son mejor dejarlas en manos de expertos. Así que... él está... Por supuesto que tenía miles de preguntas. El padre Dan las predijo y contestó mucho antes de que yo pudiera encontrar las palabras correctas. Se ha ido. Sin un cuerpo físico o un matrimonio que lo ate, irá a donde pertenece. Toma un baño antes de que anochezca y tú también estarás limpia. El sacerdote, cubierto de fango, buscó entre sus bolsillos y me extendió una tarjeta de presentación, presionándola suavemente en mi mano. Confundida, miré hacia abajo para leer la impresión dorada en relieve. Servicios de plomería y exorcismos del padre Dan. Cuando mis ojos llenos de preguntas se encontraron con los suyos, sonrió tímidamente. Mis servicios son principalmente de boca en boca. No hago publicidad, porque solo acepto casos especiales. ¿También eres plomero? ¿Eso está permitido? No era que fuera a causarle problemas, pero la pregunta salió de mi boca mucho antes de que pudiera pensarla mejor. Por casos especiales, supuse que no se refería a un inodoro tapado. Únicamente como una extensión de mi ministerio, explicó, dejándolo así. Se secó la frente con un pañuelo que había visto tiempos mejores, exhausto, pero exudando una sensación profunda de satisfacción. Gracias, padre. Susurré agradecida, guardando la tarjeta. Tenía más preguntas, pero decidí que era mejor no hacerlas. Ya de por sí sentía que sabía demasiado. No necesitaba o quería saber más. Ve a casa, Ivy. Tu deber aquí ha terminado. Con una palmada final en el hombro, me envió de regreso. Nos vemos el próximo domingo.
Lo primero que hice tan pronto llegué a casa fue tomar una larga ducha, borrando todos los eventos del día y de los últimos meses, viendo cómo todas mis preocupaciones se iban por el desagüe. No pasó nada, ni siquiera cuando el sol se ocultó. Me había acostumbrado tanto a las noches de terror que al principio no confiaba completamente en esta nueva paz y tranquilidad que sentía, pero esa aprensión inicial se desvaneció rápidamente. Mientras me acuesto a dormir, acurrucada con mi corgi, murmuré una rápida y sincera oración. Me consoló el hecho de que Nathan se había ido. Al recordar las palabras del padre Dan, sonreí. Irá a donde pertenece. ¿Quién hubiera pensado que me sentiría aliviada de que el infierno exista? Muchas gracias por ver el video. Si te ha gustado, por favor deja tu like. Si te interesa el contenido del canal, puedes suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones cada que suba video. Si quieres apoyar aún más al canal, puedes hacerlo uniéndote a los miembros de los superchat o supergracias. Todo ello hará que aparezcas en los créditos de los videos. Muchas gracias. Yo soy Ciudadano Z. Nos vemos en la siguiente y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.